proyectos, pues era inmensa. Entonces la obra tenía que tener un tamaño adecuado a un lugar. Entonces, todos esos pensamientos iban a través de diferentes obras que habréis visto que tienen sus números romanos, que es las veces que trabajaba una obra. Claro, una obra es algo muy cierto, los conceptos de la obra. Viene del viento, se mantiene porque puedes trabajar muchas veces y cada una no va a ser la misma, va a ser parecida, pero va a ser diferente. Como decía él, precisamente él hizo una poesía que se les dedicó a Juan Sebastián Bach, era su compositor favorito, le encantaba la música de Bach, y era moderno como las olas y antiguo como la mar. Nunca siempre diferente, pero siempre nunca igual. Al final que tenía, podías hacer las cosas, pero nunca ibas a hacer lo mismo. El trabajo en directo con un material, a él ese proceso de trabajo es el momento, que es el límite de la creación, era el presente, ese momento. Pero claro, el presente, ¿qué es? El presente, hay tal solía decir que eran como unas muletas que nos habíamos inventado para estar apoyados en algún sitio. Que el presente no es más que un límite entre el pasado y el futuro, que además está en movimiento, que teóricamente no tiene dimensión, pero donde sucede todo. Entonces a él le gustaba llegar a ese momento sin saber exactamente lo que iba a suceder. Ya siempre teniendo un poco ese momento en el cual ibas adaptándote a lo que hacías. Claro, nunca trabajaba con un proyecto cerrado, ni un boceto, ni unas medidas exactas, sino que siempre era ir escuchando al propio material, ir viendo lo que le pedía, ir haciendo las cosas en ese momento en el cual pues surgía, ibas cambiando. Entonces me acuerdo que cuando llevaba las esculturas pequeñas de un proyecto que había estado pensando para algún lugar y tenías que ir a una fábrica, claro, para hacer obras de estos tamaños, pues tenías que ir a trabajar a unos grandes hornos, una fábrica con todos los ingenieros, los operarios. Claro, ahí a esas personas les gustaba saber lo que iban a hacer. Y a tal les gustaba trabajar en ese momento en el cual no se sabía lo que iba a suceder. Entonces cuando iba las primeras veces a una fábrica, les solía hacer así un niño en el suelo, los suelos de las fábricas, de hombro de cosas, les hacía una raya en el suelo y les decía, para que entendáis lo que vamos a hacer, imaginaros que esta línea que os estoy haciendo es el límite, ¿no? Nosotros vamos a trabajar el hierro, lo vamos a ir doblando, tiene un límite en el cual eso se va a romper o se va a ir al garete. Es decir, entonces, si ese es el límite, vosotros como técnicos, como gente que lleváis trabajando mucho el hierro, nunca os vais a acercar a ese límite lo suficiente, porque va a producir temor de que no va a salir como lo queréis hacer. Dice, y a mí en cambio me gusta trabajar aquí, me gusta pasar ese límite, a mí me gusta llegar a ese momento en el cual no sabemos exactamente lo que va a suceder. Y vamos a ir escuchando ese material y vamos a ver a dónde nos lleva. Y decía además, y si hay algún problema, el problema va a ser mío, no vuestro. Vosotros, pero tenéis que llegar a ese punto en el cual deis un paso más, en el cual vais a tener una incógnita de qué va a suceder, si va a ser posible o no va a ser posible, claro. Y eso era algo que a muchos ingenieros las primeras veces se volvían locos. No dormían el día antes del movimiento, venían con ojeras porque es que no sabían lo que iba a pasar. Luego con el tiempo se iban adaptando, iban acostumbrándose a trabajar de esa manera. Y yo luego he estado con muchos de estos ingenieros y te viene y te dice, desde luego, con tu padre hemos hecho cosas que a mí, si me lo dicen, nunca lo hubiese probado, porque hubiese dicho, esto es imposible, si me sale no lo hago. Y en cambio con tu padre lo hacíamos sin saber si lo íbamos a poder hacer, y cuando ya sabíamos, desde luego, yo mismo me daba cuenta de lo limitado que he estado durante muchos años de cosas que se podían hacer, pero claro, a las cuales, sin asumir un cierto riesgo, trabajar en eso que es lo desconocido, pues no llegan. Claro, pues, como todos los límites, el tiempo, está muchísimo para él. El tiempo, como os decía, esas muletas, donde para él el tiempo de hacer una obra era el tiempo necesario. ¿Cómo me va a poner alguien un tiempo? A él le encargaba una obra a mi padre y mi padre decía, bueno, primero tengo que ver si la puedo hacer. Si lo que voy a hacer para aportar algo es el espacio. Y luego tardaré en hacerlo lo que necesite. Pues decía, y le decía, no, es que esto queremos para el año que viene. Ya se reía y decía, muy bien, lo siguiente. Y si me lo encargáis, yo lo haré en el momento que lo pueda hacer, en el tiempo que necesite para hacer algo que esté bien, pero no en el tiempo que me digan que tengo que hacer, porque el tiempo no es solo el tiempo de trabajar, es el tiempo de meditar, de pensar, de ver lo que vas a hacer, de reposarlo.
queriendo se frenaban para ver cómo iban a seguir. Igual una obra la dejaba aparcada en un lado del taller y empezaba a trabajar con otra. Y como decía, la de ahí la miraba de reojo, pero no la estaba tocando, estaba rumiando en su mente, pero no la estaba tocando en ese momento, sino que le dejaba ese tiempo de maduración, de ir reposándose, de viendo cómo iba a seguir. Pues esas eran un poco esas claves de su trabajo, y la otra pues son claramente los materiales. Como escultor el material es fundamental como escultor, pero él era una persona que no le gustaba domesticar un material, o sea, hacer lo que él quería con el material. Él siempre quería que el material se expresase a través suyo, era trabajar como material, trabajar con las palabras. Palabras para la poesía, una herramienta de trabajo, pues para él el material era algo importantísimo, cómo era el material, cómo dejar que ese material se expresase, que no fuese dominado por él, sino que fuese un trabajo, el material también se expresa a través suyo. Cuando se dice, no, es que tu padre hablaba con las piedras, con los hierros, con todo, con santos en los cuales iba tratando de ver lo que cada uno pedía, hasta dónde podía llegar, y cómo ese material tenía que usarse. Pues, todos esos eran un poco esos conceptos de trabajo en los cuales al final sale una obra. La obra sale de un papel, que es que todo sale de la mano, que es una herramienta que hace lo que dice la cabeza. Por lo que siempre huyó de la facilidad. Huyó desde joven de la facilidad, lo que era fácil es cuando das para arquitectura a dibujar al Círculo de Bellas Artes de Madrid. Claro, yo estaba dibujando toda su vida, teniendo una mano para el dibujo muy buena, dibujaba muy bien. Hacía un posado de 20 minutos y hacía 30 dibujos. Línea. Tenía 24 años entonces, y se fue al colegio mayor que estaba en los Cisneros de Madrid y empezó a ver esos dibujos, y ya empezando a pensar en que ya había dejado arquitectura y que quería dedicarse al arte, empezó a pensar que esa facilidad que él tenía, el arte no era hacer lo que tienes facilidad, apoyarte en lo fácil, sino que el arte tenía que ser algo mucho más meditado, más pensado, que dejarte llevar por la facilidad. Y entonces volvió al día siguiente, quemó los dibujos que tenía, y al día siguiente volvió al Círculo de Bellas Artes y empezó a dibujar con la mano. Entonces con la mano izquierda era muy torpe, pero cada línea que hacía la hacía con la cabeza. Ese mismo tiempo que le daba la mano a pensar lo que tenía que hacer, le hacía poder meditar lo que estaba dibujando. Entonces para él ahí empezó ese cambio en el cual siempre huyó. Lo que le resultaba fácil no tenía sentido, las cosas tenían que tener un proceso de trabajo, de meditación, y no apoyarse en el camino fácil. Y el camino fácil decía que eran como las sirenas de Ulises. El camino fácil es que te llamaba, pero que era el peligroso. Entonces había que tratar de hacer las cosas con esfuerzo, con dedicación, con tiempo, con el tiempo que necesitases. Pues, al final, cuando veis una obra de mi padre, eso es lo que se ve. Pero sobre todo tocando. Me ha encantado cuando has dicho tocarlo. Que venimos es que es el único sitio que te dicen abrazalas, tócalas y claro. Es que para él el quitar ese sentido del tacto a la escultura, incluso cuando lo inauguramos el museo el año 2001, los 3 primeros meses también había puesto un cartelito, por favor toquen las obras. Lo tuvimos que quitar, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque al venir mucha gente, las formas de tocar, pues se rompieron 2 esculturas de alabastro, porque tocar, para uno tocar, además que hay mucho levantador de piedras, a ver lo que pesaba, moverla, etcétera, y al final se rompieron 2 esculturas y ya tuvimos que decir que dentro del caserío, por favor, no se tocarse, porque las cosas son pequeñas. Claro, si la gente toca con sensibilidad, pues siempre que haga una visita a cualquiera, se toca todo, pero si pasa haciendo humano, no tiene ningún problema. Otra cosa es que te subas encima o que pruebes lo que pesa, para ella empieza a ver siempre, como solíamos poner, pues se pueden tocar las esculturas con las manos, con los pies, y subirse, claro, puede tocar es una cosa, claro, al final todo es una cuestión de sensibilidad, pero para él esa sensibilidad de tocar una pieza, de sentir un material, tú tocas un hierro forjado y estás bien, la textura que tiene, ese hierro es forjado,
verlo, solo viéndolo, estás perdiendo una experiencia grandísima. Así que nada, te dejo que sigas tu hueco, porque si no me empieza aquí.